Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Aparicio Ramírez, el de mi compañera es Glendy Solís Magaña. En esta tarde les hablaremos eh, sobre un tema de gran relevancia en la economía en cada uno de los países y estamos hablando del tema de impuesto mínimo global, también conocido como IMG. Este nuevo esquema tributario surge como una respuesta a los mayores desafíos del sistema fiscal internacional, la erosión de la base gravable y también el traslado de utilidades a jurisdicciones con poca, baja o nula tributación. Así como mencionó la compañera Ingrid Aparicio, este nuevo esquema tributario busca garantizar que las grandes empresas multinacionales paguen un mínimo de impuesto, esto independientemente del que el país en el que operen. Con este se pretende reducir la evasión fiscal y también la competencia entre las naciones. Este análisis buscamos explicar qué es el impuesto mínimo global, por qué es tan importante para México, qué implicaciones tendría al meter este impuesto para los contribuyentes, quiénes están sujetos a este impuesto, cómo se calcula a través de la fórmula que explicaremos más adelante. Primero que nada, ¿qué es el impuesto mínimo global? Este es según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, es un acuerdo internacional que establece un tipo de impositivo mínimo efectivo del 15% sobre las ganancias de las grandes empresas multinacionales, y este tiene como objetivo en evitar la competencia fiscal entre los países y disuadir a las multinacionales de trasladar beneficios a jurisdicciones con impuestos muy bajos. De igual manera, este gravamen no aplica a todas las empresas, sino que únicamente a los grupos multinacionales con ingresos superiores a los 700 millones de euros anuales. Y esto para determinar si un grupo alcanza el umbral, se debe examinar sus ingresos en al menos 2 de las 4 ejercicios fiscales inmediatos anteriores del año en curso. Pasamos a la importancia del impuesto mínimo global en la economía aquí en México. Pues su importancia de este impuesto para la economía mexicana radica principalmente en su potencial para aumentar una recaudación fiscal, ya que se podría captar ingresos de empresas multinacionales que antes trasladaban sus beneficios a otros países con poco o bajos impuestos. Y pues esto ayudaría a México a financiar necesidades públicas y a reducir competencia fiscal perjudicial. Y a la vez también genera desafíos de la implementación y la gestión de políticas para fomentar la inversión y el empleo. Y pues como ya se mencionó de la OCDE, las normas que se aplican hablando de las normas que se aplican para los grupos multinacionales cuyos ingresos consolidados superen los 700 millones de euros, al menos 2 de los últimos 4 años. Y también además, una vez que el grupo cumple con los criterios para el impuesto mínimo global, debe calcular este impuesto como complementario en todas las jurisdicciones en las que opera, excepto en los países en los que los ingresos del grupo no superen los 10 millones de euros y los beneficios no superen al millón de euros. Bueno, la fórmula que se implementa para el impuesto mínimo global es en los impuestos cubiertos entre los ingresos GLOBE, y esto nos da el tipo de impuesto efectivo. Y la tasa imponible máxima es igual al 15% menos el tipo imposible efectivo. Luego se calcula el beneficio extraordinario, que son los ingresos GLOBE, menos la exclusión de la nómina, menos la escisión de los activos materiales. Lo que nos daría el impuesto, que sería el beneficio extraordinario por la tasa impositiva máxima. Ahora, ya explicando un poco más los conceptos que mencionó mi compañera, pues
como pudieron ver, son 6 pasos para poder calcular este impuesto mínimo global. Y primero nos habló sobre los cálculos cubiertos. Estos cálculos cubiertos incluyen todos los gastos actuales por impuestos sobre la renta en la entidad de la jurisdicción en particular. Asimismo, el grupo opera 2 empresas diferentes en la misma jurisdicción. Los impuestos cubiertos son la suma de los gastos actuales por impuestos sobre la renta de ambas empresas. También se excluyen los impuestos no basados en la renta. Por ejemplo, lo que son impuestos sobre nómina, impuestos del IVA, del IEPS, estos impuestos son excluidos. Y el gasto actual por impuesto sobre la renta se ajusta por créditos fiscales y ajustes por impuestos diferidos. Ahora también pasamos al cálculo de los ingresos o pérdidas de GLOBE. Estos es la ganancia o pérdida de la entidad incluida en los estados financieros consolidados. Y pues algunas observaciones es que incluye a todas las empresas que pertenezcan al mismo grupo de la misma jurisdicción. También la entidad debe volver a añadir elementos antigrupales y eliminar algunas diferencias comunes entre las normas contables y las normas fiscales. Por ejemplo, los gastos no permitidos por la política, las pensiones de jubilación o los dividendos. Para poder calcular el tipo impositivo de efectivo es simplemente en dividir los impuestos cubiertos que mencioné anteriormente y por los ingresos de GLOBE a nivel jurisdicción. Muy bien, ahora pasamos al punto 4. Una vez que calculamos el tipo impositivo efectivo, que también se le puede llamar TIE, se pasa a calcular la tasa impositiva máxima. Como ya mencionamos que el impuesto mínimo global tiene una tasa impositiva máxima del 15%, en este caso, si al calcular el tipo impositivo efectivo cae por debajo del 15%, entonces la tasa impositiva máxima es un 15% menos. Entonces se le restaría. Y para calcular el exceso de beneficio, pues el impuesto superior no se calcula a partir de los ingresos GLOBE del paso 2, sino que se utiliza para la base diferente en el exceso de beneficios. Y estos beneficios se calculan de la siguiente manera: los ingresos GLOBE menos la exclusión de la renta que excluye el rendimiento fijo por actividades sustantivas dentro de la jurisdicción, y se calcula con la exclusión del 10% de los costos de nóminas subvencionales en la entidad, y también la escisión de activos tangibles, que es del 8% del importe en libros de la entidad de los activos tangibles ubicados en esta jurisdicción. Y como último punto, para calcular el impuesto complementario, pues el impuesto superior es igual al beneficio excesivo multiplicado por la tasa de recarga. Y luego, si hay más de una entidad operando en la misma jurisdicción, el impuesto complementario se asigna a las entidades individuales en función de sus ingresos generados globes relativamente. Bueno, para terminar, tenemos que la implementación de un impuesto mínimo global podría proporcionar una mayor estabilidad fiscal al garantizar que todas las empresas multinacionales paguen una cantidad mínima del impuesto, esto independientemente de dónde se encuentren sus operaciones. Esto podría ayudar a los gobiernos a prever los ingresos y planificar el gasto público de manera más efectiva. Y esto, a pesar de sus beneficios potenciales, la implementación de un impuesto global mínimo enfrentará desafíos significativos, y esto incluida la necesidad de coordinación internacional y también la resolución de cuestiones técnicas y de políticas complejas.
además de que la resistencia de algunas jurisdicciones con tasas impositivas bajas podría obstaculizar su adoptación universal. Pues como ya mencionó mi compañera, pues el implementar este impuesto mínimo global en México, pues sí nos podría proporcionar una mayor estabilidad, ya que, pues sí, como mencionaba, muchas empresas multinacionales con grandes ingresos, pues llevan estos beneficios a países con evasión fiscal o donde pagan mucho menos impuesto. Y pues sí, al recaudar este impuesto en México, pues sí ayudaría para los gobiernos para también planificar el gasto público de una manera más efectiva, ya que pues en México sí como que cuesta generar este tipo de ingresos. Al implementar este impuesto mínimo global, podría afectar negativamente la competitividad de ciertos países que han utilizado su baja carga impositiva como un incentivo para atraer las inversiones extranjeras. Sin embargo, otras personas sostienen que la competencia fiscal excesiva ha llevado a una carrera hacia el fondo y que un impuesto mínimo podría nivelar el campo de juego. Y también pues algunos críticos argumentan esto tal vez como comentaba mi compañera Glendy, que pues al implementar este impuesto mínimo global pues se podría afectar negativamente esta competitividad de ciertos países pues que han utilizado esta carga, ¿no? Y pues eso sería todo de nuestra parte, esperando que esta información que le estamos compartiendo pues pueda ser de su agrado.